En el siguiente ejercicio de la secuencia, correspondiente al desarrollo de la ojiva, al igual que como lo hicieron ya en el polígono de frecuencias, histograma y gráfica de barras, van a hacer una ojiva de los datos de la tabla 2.1, que es altura de 100 estudiantes de la Universidad de XYZ. Van a hacer una ojiva correspondiente a esos datos, pero antes quiero que, después de haber visto este video que está en pantalla, cómo construir e interpretar una ojiva o un polígono de frecuencia acumulada, tomen en cuenta ciertas cosas que no vayan a pasar desapercibidas, por favor. Para la elaboración, muchachos, de una ojiva, si le pusieron atención aquí mientras iba realizando el, el orador, que se llama, bueno, el canal es Pinto Profe, seguramente no se llama así, pero bueno, el orador, mientras va explicando en la elaboración de la ojiva, si se fijan aquí en la parte de abajo, están expresados los números que se tienen acá en el intervalo, en los intervalos en la tabla. Vamos a poner Entonces pondremos una. play, vamos a ver. ¿Dónde está la tabla? Aquí. Los intervalos de la tabla, pero tengan mucho cuidado con esto, muchachos, porque a pesar de que aquí en el encabezado tiene LI y LS, recuerden que existen dos características de las distribuciones de frecuencia con clases que son en los intervalos, que son los límites y las fronteras. Y ustedes a este punto ya deben de distinguir entre eso, entre límites y fronteras. Aquí si se fijan, por ejemplo, el primer intervalo o la primera clase va de 123 a 131. La segunda clase es de 131 a 139. Entonces, si se fijan, pues aquí le llama límites. El límite superior de la primera clase corresponde al límite inferior de la segunda. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de un límite real y que un límite real nosotros ya lo conocemos como frontera. Yo ya les expliqué esto, que las fronteras, hay bibliografía en las que le llaman límites reales. Por eso aquí arriba tiene una L. Pero a lo que nosotros le llamamos límites o fronteras, esto que están viendo ustedes en pantalla, que vieron durante todo el desarrollo de la ojiva en el video, no son los límites que nosotros manejamos, son fronteras. ¿Qué están viendo en pantalla? Fronteras. ¿Qué significa? Miren, aquí en el avance, a ver, vamos a ver en qué momento coloca el primer punto. Pero en el avance del video, incluso ustedes se pueden regresar al video y verlo con calma aquí en el minuto 3.54. El primer punto que va a poner, fíjense dónde va a ir. Los siguientes valores en este gráfico. Vamos a centrarnos únicamente en la frecuencia acumulada. Y Yo le estoy poniendo una velocidad doble, les digo que yo así veo los videos para avanzar más rápido. Los datos que pone en la ojiva, los puntitos que van asignándose es la frecuencia acumulada. Ustedes ya también deben de saber qué es una frecuencia acumulada. en el límite superior, que va de 131 hasta 187. Fíjense, se ubica en el límite superior, dice que es el límite real superior. En otras palabras, es ubicar la frecuencia acumulada sobre el eje Y, pero en los puntos correspondientes en el eje X a las fronteras superiores, que es el límite real superior, los que están aquí. Notemos que el 131 le corresponde 7. Ubico ese valor con un puntico en el gráfico. 131 le corresponde el 7. Aquí está el 7. El primer punto lo va a poner en Aquí ya el 131. un puntico. La siguiente. ¿Sí? Miren, La siguiente clase. el primer intervalo es 123 a 131. Y si se fijaron, empezó, permítanme, perdón, si se fijaron, empezó a poner el punto en correspondiente a 131, no a 123. ¿Sí?
Entonces la la frecuencia acumulada va a corresponder a la frontera superior de cada intervalo. La frecuencia acumulada va a corresponder a la frontera superior de cada intervalo. ¿Cuáles son las fronteras superiores? Estas de aquí: 131, 139, 147, 155. Las de la derecha en sus intervalos. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Es la frecuencia que va sumando las anteriores hasta llegar al total de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa o absoluta es 7 para la primera clase. La acumulada siempre en la primera clase es la misma, pero ya en la segunda la relativa o absoluta es 10. Sin embargo, la acumulada ya no tiene que ser 10, sino 10 más la anterior, que era 7. Entonces 10 más 7 da 17 y así sucesivamente. Entonces ustedes se van a enfocar en la frecuencia acumulada y esa es la que van a poner en correspondiente a las fronteras superiores que van a marcar en el eje, Corresponde 17. 139 le corresponde en el 10. eje X. El segundo punto entonces va en 139, 17 y así sucesivamente. Esta graduación de acá, de la derecha, esta graduación es la frecuencia porcentual acumulativa, que en otras palabras, a la hora de ir poniendo los puntitos aquí, tiene que corresponder tanto la frecuencia acumulada como la frecuencia porcentual acumulativa. Ambas ya las conocen, muchachos, yo se las presenté en uno de los videos anteriormente. Y si no saben, muchachos, al momento de hacer la distinción entre límites y fronteras, es necesario que se regresen a los videos anteriores, especialmente a este video donde yo mismo les expliqué, donde dice tabla de frecuencias agrupada en intervalos, ejemplo 1. En este mismo yo les expliqué y a la hora de crear una distribución de frecuencia, que hay que tener cuidado con los límites y con las fronteras. Era eso lo que les quería decir, muchachos.